Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un espacio en el cual me gustaría ofrecer una reflexión más allá del encuadre que se le pueda dar. Si tuviera que ponerle un título sugerente, diría 10 respuestas a preguntas que nadie me hizo acerca de la enseñanza en la cuarentena. Un poco porque son algunas cosas que estoy pensando para mí mismo y que bueno, tengo el descaro de compartir con otros, no porque sean más ciertas o más útiles que las cosas que se pueden pensar desde otros lugares o desde otras perspectivas, pero simplemente porque son las que me están interrogando a mí aquí y ahora. Entonces, bueno, esto de las respuestas sin preguntas tiene mala prensa, ¿no? Ya Freire decía críticamente que muchas veces la escuela se la pasa dándoles a los alumnos respuestas a preguntas que ellas no hicieron. Este, y un poco despegándome del lugar del experto, ¿no? Cosa que es un lugar incómodo, ¿no? Sobre todo en tiempos en los cuales hay una cierta inanidad de la situación, hay una cierta falta de coordenadas, entonces es difícil y nadie quiere, y yo tampoco, aceptar ponerse en el lugar del que viene a decir cómo hay que hacer las cosas, porque, qué sé yo. Entonces simplemente enumerar 10 ideas y ver qué pasa. La primera de estas ideas eh, tiene que ver con la necesidad de constatar permanentemente la vigencia del encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me leen? Eh, ¿Tenemos dificultades para encontrarnos? ¿Qué puedo hacer yo para que este encuentro se siga constatando? Esto, que en el aula presencial es una preocupación constante, de la que uno tiene indicios a partir del hecho de que los alumnos hayan o no venido a la clase, de que estén de cuerpo presente en el aula o que estén faltando, de que cuando están sus miradas se encuentren con las nuestras, sus lapiceras apunten sobre los cuadernos, levanten la mano y hagan preguntas, o si son niños más pequeños, se peleen entre ellos. Hace poquito escribió algo muy hermoso Manuel Becerra en la revista Anfibia, se lo puede buscar por ahí online, hace unos días salió publicado. ¿Por qué no abrimos antes el aula de Classroom? Se llamaba el artículo. Y en una parte él dice algo así, describe una situación de una maestra que ve a un chico correr en el recreo y lo ve correr de una manera distinta y lo ve más nervioso. Y hace un rato se había enojado por nada y le había pegado a una compañera. Y entonces se da cuenta que pasa algo e indaga y pregunta. Y eso es porque lo vio en el recreo, simplemente jugar de una manera diferente. Hoy no tenemos esa vara, esa medida, ese termómetro sensible que nos sirve para saber, para sospechar, para indagar qué le está pasando a los chicos delante de nuestra mirada. Y entonces hace falta buscar maneras de preguntar eso de otras maneras. Entonces, primer cuestión, subrayo, constatar permanentemente la vigencia del encuentro. La segunda cuestión eh, tiene que ver con recuperar tres características de todo encuentro en un aula que en la vida cotidiana pueden ser evidentes, pero que en esta situación tan extracotidiana a lo mejor hace falta puntualizarla, y acerca de las cuales a lo mejor tenemos que tomar alguna postura eh, más nítida que de costumbre, ¿no? La primera es qué es lo que ponemos sobre la mesa, por decirlo en palabras de Michelin hicimos, ¿no? Cuáles son los textos, las películas, los audios, las imágenes, las canciones, los relatos, las pequeñas frases subrayadas que ponemos sobre la mesa, que ofrecemos. Venimos a traer algo de nuestra materia, de nuestro lugar de adulto que media entre los niños y el mundo, de maestro, de profesor, y para hacerlo elegimos lo que Jorge La Rosa llama una dietética. Seleccionamos algunas materiales muy puntuales que muchas veces en el aula, en la conversación, uno va improvisando un poco y si bien al caso lo trae. Creo que en estas circunstancias hay que hacer una reflexión más precisa, más consciente, más explícita acerca de cuál es la dietética de nuestro curso.
En segundo lugar, cuáles son las consignas, las propuestas, las tareas, los ejercicios, las propuestas de trabajo, ya sea que estén o no ligadas a la cuestión de la evaluación. ¿Qué les pedimos a los alumnos y las alumnas que hagan? ¿Qué les proponemos que hagan? ¿Y para qué se lo proponemos? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Creo que la explicitación de estas solicitudes, de estas ejercitaciones, de estas tareas, que muchas veces en este contexto se están cuestionando por excesivas y que también se están problematizando por escasas o por imprecisas o por desdibujadas, que uno no sabe si un docente que le da mucha tarea en este contexto a los alumnos es porque siente que su voz está apagada y que entonces tiene que dársela directamente a los alumnos y bueno, esto es lo que me hubiera gustado que hagan, traten de hacerlo, o si es que le agarró un ataque de constructivismo de repente y de activismo y necesita darle el protagonismo de la clase a los alumnos, pero bueno, que hace falta definir esto, que siguiendo la pista de este vocabulario de Jorge La Rosa, si lo otro era la dietética, a esto él lo llama la gimnástica, ¿no? Lo que se propone ejercitar de alguna manera. Y en tercer lugar, ¿cuáles van a ser los espacios de conversación? Que es lo tercero, digamos, que siempre hay en un curso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿De qué manera nos vamos a ocupar de responder nuestras preguntas, de preguntarnos cosas juntos, ¿no? Vieron que el maestro es a quien preguntarle, pero también es ante quién preguntarse, el que te ayuda a preguntarte, de dejar crecer algunas ideas a partir de las que hay en los textos, las películas, las canciones. ¿Mm? El espacio del intercambio, podríamos decir. Y que si eso es algo que siempre se da por hecho, pues ahora lamentablemente no lo podemos dar por hecho y hace falta pensar cómo va a suceder para cada una de estas tres cosas, que en el aula coinciden en forma más o menos mágica, más o menos espontánea, aunque no siempre, ni tanto. Deberíamos poder pensar cómo darles un espacio, un tiempo, una existencia, una materialidad a todas estas cosas. La tercera cuestión que me gustaría subrayar tiene que ver con adoptar en partes iguales cada uno de estas tres grandes modos de apropiarse de un compromiso enseñante, de la que habla este texto tan bonito llamado Enfoques de la Enseñanza de Fenstermacher y Soltis. Ellos hablan del enfoque del ejecutivo, un modo de comprometerse con la buena enseñanza que consiste en asegurarse de que el mensaje llegue, en hacer un seguimiento preciso, en manejar en forma consciente los tiempos, las tareas, las obligaciones, en ir fijándose cómo va la cosa y hacer un seguimiento ordenado de las tareas de la clase. Hablan también del enfoque del terapeuta, este enfoque que no es que no le importa que el mensaje llegue, pero no piensa que a todos les va a llegar el mismo mensaje porque en su influencia por las corrientes más psicoanalíticas, por ciertas influencias de teorías culturales, lo que le preocupa es la singularidad, como cada alumno se apropia de algo diferente y de una manera singular, entonces hay algo de terapeuta en el docente que este enfoque busca subrayar, busca poner el acento. Y el enfoque del liberador, dicen ellos. El docente a veces es un emancipador, alguien que le hace ver al alumno lo que no ve, alguien que de alguna manera le señala las cadenas invisibles que lo atan a formas alienadas de pensamiento, a formas repetidas, sometidas, a hegemonías que nos habitan sin que nos demos cuenta. Bueno, esta preocupación por la eficacia, esta preocupación por lo singular y la realización del alumno, y esta realización por la libertad que encarna el acto de educar, son tres enfoques que habitualmente se estudian como enfoques contrastantes. O sos una cosa o sos la otra. O una situación te interpela para hacer una cosa o una situación te interpela para hacer la otra. Y yo creo que en este contexto, tal vez, en el que no puede darse por hecho la estructura escolar, donde ya no tiene lugar en forma tácita, a través de miradas y conversaciones espontáneas, el situarse en alguna o en algunas de estas cuestiones, hace falta tener siempre algo de ejecutivo, porque no sabemos lo que está pasando, porque no podemos percibirlo de otra manera si no tenemos una estructura que haga un seguimiento racional. Necesitamos tener todo el tiempo y muy especialmente algo de terapeuta para saber si el otro la está pasando bien, para saber si el otro me está devolviendo algo con su mirada, y esto tiene que ver con lo primero que dije, constatar que está vigente el encuentro y en qué consiste, qué resonancias está teniendo. Y por supuesto, bueno, uno tiene que ser, como siempre es necesario, también un docente liberador. Pero creo que
esta situación de alguna manera allana ciertos contrastes y pone de manifiesto otros, que son menos pertenecientes al universo de los posicionamientos pedagógicos en un sentido clásico, y más donde se entrecruzan el docente como didacta y el docente como actor político, ¿no? Como actor social. La cuarta cuestión tiene que ver con otra distinción que hace la didáctica cuando pone la enseñanza entendida como un despliegue de gestos y acciones del profesor, que es distinta de una enseñanza pensada como una propuesta de trabajo para los estudiantes, ¿no? Se parece un poco a esta distinción que a veces se hace en la didáctica entre el enfoque causal y el enfoque mediacional, por ejemplo, ¿no? Si el alumno aprende por lo que hace el profesor o aprende por lo que él mismo es capaz de hacer con lo que el profesor le da, le pide, le ofrece, por su estudiantar, digamos, ¿no? Este, creo que hay algo acá en estos modelos más centrados en el docente o más centrados en el alumno que suele verse como un contraste, ¿no es cierto? El maestro pensado como alguien que despliega algo que quiere que tenga efectos, como una voz cantante que busca deslumbrar, como una voz narrativa que busca cautivar, como una voz argumentativa que busca comprender, en base a la confianza de que eso a los alumnos les va a pasar algo, van a modificarse, van a conmoverse, gracias a esas intervenciones. Opuesto a aquellas concepciones de la enseñanza pensadas como el tendido de un camino a recorrer, como una propuesta para hacer algo juntos, como una invitación a realizar una serie de tareas o ejercicios, como un empujón amable para poner a los alumnos en movimiento, en base a la confianza de que aprenderán a partir de lo que ellos mismos hagan. Cualquiera de las dos es interesante, cualquiera de las dos está bien, cualquiera de las dos vale la pena, pero aquí ambas abren la puerta a nuevas preguntas que tal vez necesitamos formularnos. ¿Hay alguien del otro lado cuando relatamos, cuando argumentamos, cuando exponemos? ¿Hay alguien encantándose, convenciéndose, cautivándose de todo nuestro despliegue? Nuestras clases pueden a veces darnos la sensación de que los alumnos están presentes de cuerpo, pero que sus voluntades se han ido por la ventana. Mi profesora de metodología, Catalina Weinerman, decía, algunos alumnos dejan la cara y se van. Y eso sucede en las clases presenciales. Bueno, si sucede en las clases presenciales, ¿cómo no va a suceder en las clases virtuales, digamos? En estas clases de esta virtualidad forzosa en la que hemos caído. ¿Qué decir entonces? ¿Ritualizarán los alumnos la escucha de nuestros videos, de nuestros audios, de nuestros Zoom, nuestros Loom, nuestros PUM? Se sentarán en un momento especial con una lapicera en la mano a escucharnos y a recrear el ambiente del aula, o lo escucharán mientras cocinan, mientras hacen otras cosas, abrirán una pestaña del navegador con nuestro video y en la otra revisarán todo el tiempo sus redes sociales, ¿no? La confianza en nuestra exposición en este momento no nos permite tener un feedback de saber qué está pasando del otro lado. En cuanto a la concepción pensada como propuesta de trabajo, ¿sí? En nuestras queridas aulas físicas de carne y hueso y tiza, los estudiantes están sentados en sus mesas, se reúnen en pequeños grupos, hacen la tarea que les dimos, nos esperan en el recreo, a la salida, a la entrada, nos preguntan, nos muestran, nos avisan que lo van a entregar más tarde, que tuvieron tal dificultad, que no saben con quién ponerse para armar el grupo. En este contexto, cómo ponernos en actividad, cómo hacer que ellos estén trabajando sin tener esa necesaria retroalimentación, esa necesaria, sin poder ejercer el olfato de lo que está sucediendo cuando ellos trabajan, ¿no? Y creo que entonces lo que hay que hacer es devolverles algo con lo que ellos hacen. Es hacer todo el tiempo la construcción de una devolución, y esto lo pondría como un punto aparte, el punto 6, si voy contando bien, que consiste en construir objetos colectivos. Con un grupo de colegas de la Universidad de Río Negro, por ejemplo, armamos un abecedario colectivo después de pedirles a los estudiantes que cada uno confeccionara una entrada de ese abecedario, ¿no? Vimos el abecedario de Jorge La Rosa, y después vimos el abecedario de Carlos Escliar, y entonces esta idea de los abecedarios dio en un grupo numeroso de estudiantes para que cada uno dijera, bueno, A de aprendizaje, C de cuidado o de confianza. Y entonces los reunimos
y construimos un objeto interesante que les llegó a todos y se sintieron representada su voz en ese objeto colectivo. Entonces esta idea de construir objetos colectivos puede ser un tapiz de ideas o de imágenes, pueden ser árboles de palabras, pueden ser textos escritos con el profesor, que raras veces desnuda su escritura y es algo interesante de hacer, en el que ponga en diálogo las cosas que dijeron, hicieron, dibujaron, comentaron los estudiantes. Pueden ser puentes entre distintas producciones de estudiantes, que ahora que no están sentados uno al lado del otro, que no se cruzan en el pasillo para comentar, no tienen oportunidad de hablar mal del profesor, por ejemplo, es una desgracia eso, no le ponen apodos, no sé. Se perdió esa cofradía estudiantil, digamos, desde el momento en que no hay encuentro en las aulas, ¿no? ¿Cómo restituir algo en estas devoluciones colectivas? Bueno, no para que los alumnos hablen mal de nosotros, pero sí para que de alguna manera se sientan reflejadas sus voces en una devolución en la voz del profesor, ¿no? Número 7. Los que entienden de estas cosas dicen que conviene que esté todo en el mismo lugar, en el mismo Classroom, en el mismo Moodle y en el mismo algo, y que esté de alguna manera centralizado en la misma plataforma todo el material. Y bueno, no puedo menos que coincidir con eso, seguramente es práctico, pero al mismo tiempo me da la sensación de que para algunos estudiantes ese lugar en el que está todo junto puede no ser tan cómodo, puede no ser tan accesible, y que son tantas las cosas que podemos no estar previendo que vale la pena preguntar, que vale la pena utilizar uno de esos formularios de Google que te permite hacer una encuesta sencillita, diseñarlo de la manera más escueta, más simple, contame cómo estás, y después tener toda la lista, y ver quién no contestó, quién ni siquiera pudo tomarse un minuto para decir está todo bien o está todo mal, y entonces escribirle a ese. Pero de alguna manera el espacio centralizado puede necesitar de otros espacios alternativos. Hay muchos estudiantes para los cuales, lo vengo comprobando, a lo mejor necesitan que uno le mande algo por WhatsApp o algo por mail o algo a través de alguien que conocen a otra dirección o cosas por el estilo, ¿no? Número 8. Me gustaría llamar a este punto convertir en milagro el barro, ¿no? Como dice la canción de Silvio Rodríguez. Porque además es un gesto amoroso. La canción dice, solo el amor convierte en milagro el barro, ¿no? Hacer un uso sensible y humano de herramientas o de recursos que probablemente no fueron diseñados precisamente con una sensibilidad y una humanidad profunda. Muchas veces las herramientas tecnológicas fueron diseñadas por corporaciones, por empresas que suelen tener tácitamente una visión más técnica de la enseñanza y del aprendizaje, suelen tener una visión un poco más acumulativa, esta idea de la contabilidad de competencias y habilidades que necesita uno en el mundo. Entonces muchas veces no son solidarias con formas sensibles y humanas de trato, de encuentro, de enseñanza y de evaluación, y entonces hace falta, bueno, utilizar la cuchara como cuchillo y el tenedor como cuchara, digamos, usarlos para lo que no tanto servían, ¿no? Entonces se me ocurren un par de ejemplos, ejemplos que no tienen que ver con la tecnología en este caso. Daniel Casaní tiene un texto muy bonito sobre el dictado, búsquenlo, googleenlo, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí anda, Daniel Casaní sobre el dictado, y entonces él dice, el dictado está visto como una forma conductista, el niño mueve la mano cuando escucha al profesor, ni piensa lo que está escribiendo, es una cosa totalmente obsoleta, periclitada, dice, y sin embargo él lo resucita, lo resignifica y se imagina una cantidad de variedades, de cosas bellísimas que se pueden hacer a través del dictado y de formas de apropiarse del dictado en ejercicios ligados con el lenguaje, con la escritura. Entonces, en ese mismo sentido, uno puede agarrar, por ejemplo, un trabajo práctico, como hice yo con mis estudiantes, de estos de marcar verdadero o falso, y convertir un ejercicio, un trabajo práctico de verdadero o falso, pues en algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero compartir el parrafito que puse, una parte de la explicación de ese trabajo práctico. Yo les puse, se preguntarán, y sería sensato que se pregunten, ¿por qué les ofrezco un esquema del tipo verdadero o falso cuando el espíritu del curso es contrario a este tipo de dicotomías?
La respuesta es la siguiente. Buscamos simplemente enfrentarnos a algunas observaciones bastante evidentes sobre lo que los textos han tratado de plantearnos, solamente para constatar que hemos tenido contacto con los textos o para promover que lo tengamos tratando de responder estas sencillas preguntas. Lo que en un curso presencial es más fácil de observar, acá demanda este tipo de intervenciones. Por eso no hay preguntas ambiguas ni capciosas, ni que los traten de hacer pisar el palito, como suele decirse. Las afirmaciones son verdaderas, muy entre comillas, si se corresponden con los supuestos básicos de las clases y los textos, y se mantienen dentro de esos planteos, digamos. Después nos reiremos, analizaremos los resultados, etc. Además, el ejercicio está diseñado para que cuando el alumno toque el botón, se le muestre si cuando él puso verdadero, se suponía que era verdadero o falso, se le explique por qué la respuesta que presumíamos correcta era esa o era otra, y se le hace un link al texto de referencia para que directamente vaya y se fije y se le dice en qué página está, etc. O se lo manda un video, a un audio. Esto es muy fácil de diseñar con Google Form, hay una plantilla que se llama evaluación y debe haber otra manera que yo no conozco, incluso mejores supongo, de hacerlo, pero permite brindar, digamos, una especie de invitación a conectarse con 10, 12, 15 ideas que el profesor subrayó de los textos y las puso ahí a modo de juego, ¿no? Por ejemplo, recién yo mencioné la idea de la dietética y la gimnástica. Una de las preguntas era, ¿verdadero o falso? La dietética y la gimnástica son formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje cuidadosas de la alimentación y el ejercicio físico, ¿no? Lo cual es fruta de acá a la China, es una pavada. En realidad, ya lo dijimos, la dietética tiene que ver con la selección de los textos, con la construcción del dossier, dice La Rosa, y la gimnástica con la ejercitación, con la tarea que se hace sobre esas lecturas, sobre esos materiales, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta en un tono de humor, quiero decir, ir riéndose un poco de preguntas y respuestas y de jugar a esto del verdadero o falso, el alumno termina yendo al texto, lo termina mirando, termina haciendo una pregunta, termina haciendo una reflexión y después, por supuesto, habrá una clase en la que juntos repasaremos cada una de las preguntas, nos burlaremos un poco de los chascarrillos que había uno puesto como cosas falsas para ser refutadas, reflexionaremos juntos sobre estas cuestiones y seguiremos trabajando y no se quedará ahí, ¿no? Ese es un poco el espíritu, digo, de esta idea de reciclar con otra ética, con otra estética, con otra finalidad estos elementos. 9. Esto implica entender que la evaluación, porque el ejercicio que acabo de proponer uno lo podría pensar evaluativamente, no es el lugar para desplegar la creatividad. Nunca lo fue, creo, ¿no? Esta idea de hacer evaluaciones súper creativas en la cual uno tiene que imaginarse una conversación entre dos filósofos y qué diría uno si el otro, etcétera. Está muy bien que las evaluaciones no sean memorísticas y que se propongan situaciones, elementos de aplicación, etcétera. Pero también es cierto que todas las cosas interesantes, creativas, para disfrutar, está bueno que pasen fuera de la evaluación, ¿no? Sobre todo, digo, si además pasan en la evaluación, bueno, puede ser, pero que la evaluación no es el lugar por excelencia de esa creatividad, y mucho menos en estas circunstancias, ¿sí? Es el lugar en el cual, y especialmente en el nivel superior, en el nivel profesional, en el cual la evaluación se está sosteniendo en estas circunstancias, digamos, mayormente el criterio viene siendo que sí, las universidades, los profesorados, tratan de que sus alumnos que están cursando materias, esta cursada les valga, digamos, y para eso hace falta anticipar algún tipo de dispositivo evaluativo. Digo, es el lugar en el cual constatamos la existencia de ciertos contactos mínimos imprescindibles entre las personas y las ideas, las personas y las tareas, las personas y las conversaciones posibles, ¿no? En los otros niveles de enseñanza obligatoria, en la secundaria, en la primaria, ni que hablar en el jardín, la evaluación puede reducirse a esa mínima expresión en la cual, y acá tomo esta idea bonita de Simons y Mechelin en defensa de la escuela, que dicen algo así como que el examen no sirve para saber si los alumnos aprendieron, no es esa su finalidad, sino la de ritualizar un poco el ejercicio del estudio, la de darle un marco de expectativa, de cierta presión, de una presión saludable para el contacto con los contenidos, con el trabajo sobre los textos, sobre los materiales, pero que debería reducirse a un ejercicio totalmente formativo, pedagógico, y que es una excelente oportunidad, ahí sí, en este caso,
para ver que se puede pensar juntos, que se puede preocuparse por seguir enseñando, por seguir aprendiendo, por seguir estudiando, sin la exigencia de una calificación numérica. Creo que en la enseñanza obligatoria, pues eso debería ponerse en este momento entre paréntesis, en sordina. Ya de por sí es un tema áspero, entonces creo que en estas circunstancias, y en eso coincido con el criterio que se viene explicitando oficialmente, ¿no?, al respecto. 10, y último, paliar la soledad de cada uno en su casa. Es necesario dar algún espacio a la emoción, aunque solo sea bajo la forma de la nostalgia o de la esperanza. Y tengo un ejemplo de cada una, de la nostalgia y de la esperanza. Y vuelvo al principio, estoy compartiendo cosas que me pasan. Y esto me ha pasado a mí. Ayer, la vicerrectora del instituto en el que trabajo mandó un video que en otras circunstancias tal vez no hubiera tenido el efecto que tuvo, pero que en estas circunstancias creo que no hubo un solo profesor de los centenares de profesores del gigantesco profesorado en el que trabajo que no haya llorado a mares al verlo, porque eran simplemente fotos de los profes dando clase, de los profes armando una instalación artística, de los profes y los alumnos en una marcha reclamando por algo, del parque, de los chicos jugando, en fin, con una bellísima canción de fondo, una canción de Serrat, la canción de cuna para despertar a una paloma morena, algo así se llama. Bueno, cantada por Lidia Borda. Entonces este bellísimo material nos hizo a todos conmover muchísimo, porque tan enfrascados estábamos en diseñar las clases en el campus virtual, etcétera, que esa profunda nostalgia de encontrarnos nos conmovió hasta la médula, ¿sí? Y eso nos dio ganas, la verdad, de seguir haciendo esto y de seguir haciéndolo con el compromiso, con las ganas que lo veníamos haciendo. Y en relación a la esperanza, digamos, pienso en los videos que les está mandando su maestra del jardín a mi hija chiquita, que tiene 2 años, empezó sala de 3, y entonces su profe le manda un video en el que canta una canción y siempre comienza diciendo: ¿se acuerdan, chicos, que cuando estábamos en el jardín y nos veíamos todos los días cantábamos esta canción? Hace la canción con los movimientos, con el cuerpo, con su voz, con su ludicidad, y cuando termina les dice: cuántas ganas que tengo de que nos volvamos a ver, no se preocupen, falta poquito, aprendan esta canción, jueguenla con mamá, con papá, con sus hermanos, con quien sea, que la vamos a seguir cantando juntos después. Y esa promesa, esa esperanza, me parece, tiene que ver también con esto que dice Jorge La Rosa que hace la escuela, que estira el mundo hacia atrás y hacia adelante, y en este caso lo estira con el elástico de la nostalgia y de la esperanza. Y me parece que bueno, que vale la pena. Y por supuesto, en este contexto en el que compartimos textos, creo que la manera de humanizarlos es que los textos se parezcan lo más posible a cartas, porque el género epistolar es aquel en el cual un texto, pero el texto puede ser un video o puede ser un audio, no es un texto dicho en general, es un texto para vos, con tu nombre, con este día, no es un texto para que circule eternamente en las redes, es un texto que yo te escribo a vos pensando en vos y pensando en nuestra relación en este momento. Eso es lo que tienen las cartas, ¿no? A diferencia de otros textos. Creo que tienen que ser cartas. Las comunicaciones en este momento tienen que ser cartas. Los contenidos se embellecen si tienen algo que ver con lo narrativo, con el relato, ¿sí? Los profesores somos los que contamos historias, somos los que contamos cosas del pasado, de los lugares lejanos, o los que contamos nuestra historia de todos los días con otras palabras, los que miramos el mundo a través de las voces y las miradas de otros. Entonces creo que hace falta darle también un tono narrativo a todo esto. Y por último, creo que ganaría mucho la enseñanza en este contexto si fuéramos capaces de convocar la materialidad que está ausente. Es decir, en este momento estamos todos chatitos en una pantalla, estamos fríos, no tenemos temperatura, no nos pusimos perfume, no tenemos mal aliento, somos imágenes en las pantallas. ¿Cómo podemos hacer para traer la materialidad de los dos lados de la pantalla? Trayendo objetos, ¿sí? Trayendo objetos a la exposición, a la clase, al Zoom, al Meet, al lo que sea,
traer objetos, compartirlos, mostrarlos, tener un pizarrón de verdad en el que podamos dar la clase y no solo compartir la pantalla, traer un objeto y mirarlo, un libro, pedirle a los alumnos que tengan sus cuadernos, sus lapiceras, que tomen apuntes de verdad, proponerles que hagan dibujo, que les saquen fotos al dibujo y nos lo manden, pero que aparezca la materialidad de alguna manera, ¿no? Porque de eso estamos hechos. Y eso es lo que nos constituye, y el profe es el que trae cierta materialidad del mundo al aula y convierte al aula en la materialidad de un mundo que desea, que mira, por el que se siente convocado. Espero que estas 10 respuestas a preguntas que nadie me hizo sirvan para seguir pensando un poquito juntos. Agradezco la atención que me hayan prestado y les mando un gigantesco saludo.